Sean bienvenidos chicos, ahora vamos a ver algunos ejemplos sobre lo que son las aplicaciones de las magnitudes proporcionales. Veamos el siguiente, nos dice un vehículo de todo terreno gasta 240 litros de combustible en cada 20 kilómetros que recorre. ¿Cuántos litros gastará en 10, 40, 50, 60 y 80 kilómetros? Como primer paso, siempre en todo problema hay que identificar qué magnitudes intervienen en el problema. Ya sabemos lo que es una magnitud, así que fácilmente vamos a poder identificar. Acá las magnitudes serían los litros, ¿verdad? Y los kilómetros que recorre el vehículo. En este caso serían 2, ¿no? Ahora, el siguiente paso es identificar qué tipo de relación existe entre las magnitudes. Ya observamos que hay dos tipos, ¿no? La directa y la inversa. Tenemos que analizar el tipo que existe, ese tipo de relación que existe entre litros y kilómetros. Si analizamos, si nosotros recorremos más kilómetros o tenemos más litros de combustible, vamos a poder recorrer más kilómetros, ¿verdad? Si tenemos más litros de combustible, vamos a poder recorrer más kilómetros. Y si tuviéramos menos litros de combustible, vamos a recorrer menos kilómetros porque se nos va a agotar más rápido el combustible. Y si lo analizamos de acá para allá, de kilómetros a litros, igualmente, ¿no? Mientras más kilómetros recorremos, necesitamos más litros de combustible. Y si recorremos menos kilómetros, menos litros de combustible vamos a necesitar. Eso quiere decir que la relación entre las magnitudes es directamente proporcional. Muy bien, una vez que ya tenemos claro eso, vamos a ver qué método podemos aplicar para resolver la situación. Podemos hacer uso de tablas, por ejemplo, acá siempre en una tabla se va a considerar las magnitudes y se va a trabajar con los datos que nos da. En este caso nos dan 240 litros, que con esos 240 litros recorre 20 kilómetros. Nos piden identificar cuántos litros gastará en 10, en 40, en 50, en 60 y en 80. ¿Cómo lo he completado esto? Pues analizando con este dato inicial lo que sucedería, como ya sé que son de P, van a aumentar y disminuir en la misma proporción, o sea, en la misma razón. ¿Qué quiere decir? Que si acá para 20 kilómetros consume 240 litros, quiere decir que para 10, que es la mitad, también la cantidad de litros que va a consumir va a ser la mitad, ¿no? Entonces acá dividiría 240 entre 2 sería 120, ¿no? Por eso acá yo he dividido. Ahora, para 40 litros, tengo dos opciones, trabajar con este o con este, ya que en esta parte, ¿no? Yo sé que 40 es el doble de 20, tendría que duplicar estos valores nada más para hallar esto, ¿no? O en todo caso, trabajar con esto de acá, del 120 y el 10, y lo cuadriplicaría, ¿no? Eso ya queda a criterio de cada uno. Lo cuadriplicaría, se lo multiplicaría por 4. Para hallar para 50 kilómetros, los litros de combustible que necesite, en este caso lo quintuplicaría esto, que ya lo tengo, por 5, 120 por 5 y hallaría acá esto, ¿no? Acá para 60 kilómetros, ¿cuántos litros de gasolina necesito? De combustible necesito, perdón. Tendría que sextuplicar esto, ¿no? Por 6 y acá también por 6 y quedaría esto. Y hallaría los litros que necesita. O también podría trabajar con el 20, ¿no? Para que me dé 60 tendría que triplicarlo por 3 y por 3 y obtendría el mismo resultado, ¿no? Eso ya queda a criterio de ustedes. Para 80 kilómetros, ¿cuántos litros de combustible necesito? Podría duplicar el 40, que ya lo tengo. Multiplico por 2. Ya sé que para llegar a 80 tengo que multiplicarlo por 2. Y acá también multiplicaría por 2. Y hallaría, ¿no? Esa es una forma. Ahora la otra forma, veamos. El método 2 es usando proporciones, ¿sí? Como ya sabemos que son de P, habíamos dicho que el cociente entre esas dos magnitudes es constante, ¿no? Quiere decir que voy a formar razones y voy a igualar, voy a formar proporciones, ¿sí? Ya sabemos que una proporción se forma igualando dos razones, como acá tengo este dato que ya me da el problema, que recorre con 240 litros de combustible, recorre 20 kilómetros.
Entonces, con este dato yo voy a relacionarlo con los datos que no conozco, ¿sí? Voy a formar proporciones. Puedo tomar esta columna con esta. Primero, voy a formar esta proporción. Voy a igualar estas dos razones. Sería 240 sobre 20 igual a A sobre 10, ¿no? ¿Por qué lo igualo? Porque hemos dicho que como son de P, se cumple que las razones que forman las magnitudes son constantes, entonces son iguales. Esta razón es igual que esta. Estoy igualando. Y acá aplico lo que son la propiedad de las proporciones, multiplicando en aspa, deben ser iguales. ¿Sí? 20 por A, 20A debe ser igual a 240 por 10. Y me va a quedar, multiplico 240 por 10, 2400, y este 20 que está multiplicando va a pasar a dividir. Es como si despejara una ecuación. Nos va a quedar que A es 120. Para hallar B, ya tendría que tomar este primer dato, esta columna que tengo los datos ya conocidos, y lo voy a igualar ahora con esta, ¿no? Para hallar B. 240 sobre 20 es igual a B sobre 40. Multiplico en aspa. 20 por B igual a 240 por 40. Y obtengo que, perdón, acá no es A, es B. B es 480. De la misma forma sigo hallando C, D y E, y voy a tener el mismo resultado que con el método 1. Sí, ese es el otro método. Vamos a ver el siguiente. El tercer método es usando regla de 3 simple, ¿no? Vamos a formar una regla de 3 simple. Ya sabemos que la relación entre las magnitudes es de P. Siempre recomiendo poner en el encabezado de la regla de 3 simple las magnitudes que intervienen para que no se confundan. Acá las magnitudes que intervienen son litros y kilómetros, así que voy a colocarla en la parte de arriba como encabezado. También voy a escribir la relación que existe, en este caso es de P. Una vez que ya coloqué el encabezado, voy a colocar los datos que me dan. Por 240 litros de combustible recorre 20 kilómetros. Yo quiero saber cuántos litros gastará, o sea, X no sé, cuando recorre 10 kilómetros. Vamos a hacerlo para cada caso, ¿sí? Entonces acá vamos a despejar la X. Multiplicamos también en aspa, ¿no? Multiplicamos en aspa, porque son de P. Cuando son de P se puede multiplicar en aspa porque hemos dicho que como son proporciones, se cumplen, ¿no? Extremos por medio deben ser iguales. Entonces multiplicamos en aspa. 240 por 10 y este 20 que va a multiplicar con la X va a pasar a dividir. Entonces va a quedar 240 por 10 entre 20. Puedo simplificar un 0 y un 0. De acá y acá, y queda 240 entre 2, 120. Ya llegué. Para 10 kilómetros necesito 120 litros. De la misma forma hago para 40 kilómetros. Formo la regla de 3 y despejo la X y me sale que para 40 kilómetros necesito 480 litros de combustible. ¿Sí? De igual forma para el otro caso que es 50. Para 50 kilómetros, ¿cuántos litros voy a necesitar? De la misma forma hago el mismo proceso, ¿sí? Y hallo que para 50 kilómetros necesito 600 litros de combustible. Ese es el método 3. Hay otro método que es el método 4, que se le llama reducción a la unidad. ¿En qué consiste ese método? En que los datos que me dan, yo voy a hallar cuál es la relación. En este caso, miren, observen. Si él va a usar 240 litros de combustible para recorrer 20 kilómetros, yo ahora voy a reducir estos 20 a la unidad. O sea, ¿cuántos litros de combustible va a necesitar para 1 kilómetro entonces? Ya, entonces tendría que dividirlo entre 20, ¿no? 20 entre 20 sería 1, ¿sí? Y tendría también que dividir 240 entre 20, ¿no? Que me daría 12, ¿sí? O si no, decir también con una regla de 3, decir, ¿no? Si por 240 litros recorre 20 kilómetros, ¿cuántos litros necesitará para recorrer 1 kilómetro? Estamos reduciendo la unidad. Multiplico en aspa, 240 por 1 y este 20 pasa a dividir. Quedaría 12, ¿no? 12. Ahora, a partir de este dato que ya reducí a la unidad, yo puedo hallar los siguientes, porque simplemente voy a comenzar a multiplicar o dependiendo, ¿no? Si quiero
¿Cuántos litros gastará para 10 kilómetros? Lo multiplicaría por 10, el 1, y también el 12 por 10. Para 40 kilómetros lo multiplicaría por 40, y acá también los litros por 40, porque están en relación de P, ¿no? Se puede hacer eso. Para 50 lo multiplicaría el 1 por 50 y también el 12 por 50, y hallo los que faltan, los datos que me piden, ¿verdad? Y eso es todo, jóvenes. Ahora vamos a ver